Si bien es cierto que podemos coincidir en las grandes líneas, en la importancia de impulsar, sobre todo, medidas que incidan radicalmente, este término que le gusta tampoco al presidente de esta comisión, pero que entiendo que es de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de cambio climático y de transición energética, cambiar radicalmente el modelo de generación energética y, sobre todo, de gestión de la misma, porque no podemos seguir con un sistema donde el crecimiento se anteponga a cualquier otra cuestión, porque el planeta da para lo que da. Podemos seguir deseando crecer, pero creo que hay que hablar de otros términos. Mire, ayer había una intervención del secretario general confederal de las comisiones obreras, Unai Sordo, y hablaba, y alguien le ponía de manifiesto, ¿no?, la contradicción que a veces la izquierda tiene, porque nos pintan, sobre todo los partidos de la derecha, como los que prohibimos. Y al final no somos los que prohibimos, pero sí que ponemos las cosas en la realidad de lo que ocurre, ¿no? Y en ese sentido, pues decimos, no se puede comer tanta carne, no se puede seguir alimentándonos con un sistema a base de fitosanitarios, de glifosatos, no podemos seguir produciendo a este ritmo desenfrenado. Y eso, algunos lo ven como que lo prohibimos. Y además lo achacan, desde luego interesadamente en muchas ocasiones, como los que atacamos a su felicidad o a su placer, ¿no? Había también un artículo este fin de semana en el País que hablaba del placer. Es que yo creo que hay que cambiar el concepto del placer. Desde luego nos parece en muchas ocasiones, yo la primera, no pretendo erigirme en la líder moral de nada, y a veces consumimos por encima de nuestras posibilidades, nos ponemos más ropa por encima no de nuestras posibilidades, de las posibilidades del planeta, ¿no? Porque muchas veces valoramos lo que podemos comprar en función del precio, pero en ese precio, en la mayoría de las ocasiones, no se tiene en cuenta el agua que consume, la energía que consume, en definitiva, el número de planetas que necesitamos para mantener este nivel de producción. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar los términos. Y en ese sentido sé que usted y yo coincidimos en ello, pero luego, más allá de que sobre los números podamos estar de acuerdo, esto se materializa en distintas políticas, que no siempre tienen que ver con números. Por ejemplo, creo que hay que volver a hablar de cuestiones que no son ajenas a la propiedad pública, a la propiedad colectiva. Y cómo no hablar de las depuradoras, hablar del agua, hablar de la gestión de la energía, y que entiendo que debemos anteponer la gestión pública de las mismas. Porque ha tenido usted oportunidad de recuperar para la gestión pública determinadas cuestiones, como por ejemplo las depuradoras de nuestra comunidad autónoma, que tanto hubieran redundado en beneficio para los trabajadores que gestionan ese sistema, pero sobre todo para las arcas públicas. Le voy a dar un dato que seguro que usted conoce como miembro del Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma. En el presupuesto del año pasado acordamos la recuperación, del año pasado no, de este año, recuperamos para la gestión pública el transporte sanitario. Había un presupuesto de 1.200.000 euros. Este año se ha presupuestado 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado el beneficio privado. Es que igual tenemos que destinar los recursos a las necesidades colectivas. Y para eso es importante recuperar términos que seguro que compartimos, pero sobre todo tan importantes para usted y para mí, que son la colectividad y anteponer las necesidades sociales por encima de las individuales. En ese sentido, creo que ha desaprovechado usted una importantísima oportunidad que ha tenido precisamente en este último ejercicio. Eso no quiere decir que no pueda retornar al camino más positivo, no para mis intereses ni para los suyos, sino para los intereses de la colectividad. Por tanto, le pido que más allá del presupuesto que se destine, que nos pongamos de acuerdo a la hora de ver cómo se gestiona ese presupuesto y, sobre todo, qué intereses priorizamos sobre los que se están priorizando en este momento.